Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el tema de teoría celular, ¿sí? Para conocer un poco acerca de esta unidad que compone a los seres vivos y que gracias al microscopio pues se pudo descubrir, ¿no? Nada más para ubicarlos, más o menos, bueno, este tipo de trabajo se inició justo con Robert Hooke y posteriormente pues tuvimos la intervención de este Anton van Leeuwenhoek con el desarrollo del microscopio y ellos justo empezaron a hacer las primeras observaciones y como bien dice aquí en la presentación, pues Robert Hooke fue el primero en acuñar este término. Sin embargo, todavía el probar que era la unidad fundamental de todos los seres vivos y que además también es la unidad fisiológica de todo ser vivo, pues todavía justo no estaba probado, ¿no? Entonces vamos a ver que justo a mediados del siglo XIX, pues dos investigadores, uno zoólogo y el otro botánico, empezaron a observar la parte microscópica de los organismos con los que ellos trabajaban. Entonces uno pues era zoólogo y trabajaba con animales, mientras que el otro siendo botánico pues estaba haciendo lo mismo con las plantas. Entonces ellos, Theodor Schwann y Matthias Leiden, pues empezaron a hacer las primeras observaciones y como ya vieron en el video pasado, pues hacer estas observaciones pues depende del microscopio que tengamos, las lentes que manejemos, pues lo que vamos a obtener, ¿no? Porque realmente pues uno quisiera que si aquí tenemos dos de estos seres vivos, una planta y un animal, pues que al pasarlo por el microscopio pues se viera algo así. Pero la verdad pues es que eso solamente con los microscopios más potentes y dependiendo también el tipo de muestra que estemos utilizando, pues será como lo vamos a ver. Y pasar de esas observaciones que ya vimos que es algo complicado a estos esquemas, pues nos permite aquí depurar o limpiar un poco la imagen que tenemos o que estamos observando a través del microscopio, ¿no? Entonces ya podríamos ubicar ahí los organelos, ¿sí? Pero antes de esto, pues como verán ustedes, Matías Leiden y Theodor Schwann pues estaban trabajando con dos células de diferente tipo. Entonces, pues vamos a tener que ver rápidamente cómo son estas células, ¿no? Y cuáles son las diferencias, porque uno encontró en, en cierta célula pues algunas partes y el otro pues de repente empezó a observar nuevas partes o partes que no estaban siendo observadas por el zoólogo, ¿no? Entonces, del lado izquierdo vamos a estar observando justo pues la célula animal y del lado derecho pues tenemos a la célula vegetal, ¿ok? Entonces, aquí rápidamente se pueden observar y tienen señalados algunas de las partes que vamos a tener que ver cuáles son sus funciones, ¿sí? O sus funciones más generales de cada una de ellas. Y pues ya pueden ustedes diferenciar aquí como en azul se están identificando ciertas partes que justo una de las células no tiene. Vamos rápidamente a observar un modelo de la célula animal para ir entrenando con esto que ya está en esta primera imagen, pero que para que quede mucho mejor, pues vamos a hacer uso de un modelito. Aquí les voy a presentar esa célula animal, ya un poquito más elaborada en cuanto al esquema. Entonces vamos a iniciar de afuera hacia adentro para llevar como un orden. Y vemos nosotros que aquí en verde se está ilustrando lo que sería la membrana plasmática. Esa membrana plasmática pues es una barrera que le permite, le da cierta protección a la célula. También pues le sirve para transportar sustancias. Es también esta membrana la que elige, bueno, es selectiva pues para dejar pasar o no alguna sustancia del exterior y de la misma forma también para dejar salir alguna otra sustancia del interior hacia el exterior, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa pequeña membrana celular y que al final, pues,
es de suma importancia porque pues le ayuda, es su primera defensa. Después de la membrana celular, por aquí podemos estar observando que está un pequeño lisosoma. Ahí ahorita que lo indiqué, pues cambió a verdecito. La ilustración del lisosoma justo está esquematizando uno de los organelos, es decir, una de las partes de la célula que se dedica a limpiar a la célula, ¿no? Al final estos lisosomas le ayudan a la célula a retirar algunas moléculas, le ayuda a eliminar algunas moléculas que ya no funcionan o al final pues ya tendrían que ser desechadas, ¿sí? A la célula mediante estos. Algunos de ellos están tan especializados, es decir, las moléculas que degradan y son unas moléculas muy particulares y se llaman en lugar de lisosomas por su especialización pues ya se determinan como peroxisomas y esos pues terminan quitando esos radicales libres que oxidan a la célula, entonces estos los degradan. Ahí junto a los lisosomas y a los peroxisomas podemos observar el aparato de Golgi, que este permite empaquetar, ¿sí? Terminar de empaquetar a las proteínas, es decir, algunas de las biomoléculas que hacen posible el funcionamiento de esta célula, y entonces los empaquetan aquí y ahora sí ya los pueden transportar, ¿no? Y aquí en rojito pueden observar ustedes que están las mitocondrias. Las mitocondrias son la fábrica de la energía, es decir, aquí pues está generando esa energía que requiere la célula para poder vivir, ¿sí? Y por eso, bueno, aquí hay varias, ¿no? De este lado hay una, aquí hay otra. Y cerca de esta última que pusimos, de las mitocondrias pueden observar estos, los centriolos, que son, están hechos de proteínas y son centros de organización para la célula. Es decir, estos, por ejemplo, cuando se va a dividir la célula en dos, ¿qué va a suceder? Pues estos van a dirigir ese proceso, ¿sí? Van a ayudar a poder acomodar estos otros organelos o estas otras partes de la célula y que al final pues se pueda dividir la célula de manera correcta, ¿no? Entonces para esto sirven estos centriolos que están aquí. Aparte de ellos, pueden ustedes observar que está ni más ni menos en verde, señalado en verde ahorita, el retículo endoplásmico. Del retículo endoplásmico existen dos, el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso, que ahorita ya cambió a verde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí ya está el otro, el rugoso. Y estos dos lo que hacen es justo contribuir a la síntesis de proteínas, ¿no? Por aquí se van sintetizando esas proteínas mediante la ayuda de otro organelo, pero pues aquí a lo largo de esta invaginación, es decir, este conjunto de membranas, ¿sí? Se va a empezar a hacer la síntesis y el empaquetamiento de esas proteínas, ¿no? Mientras que de los lípidos, pues acá está el otro retículo que les mencionaba, ¿sí? Y este pues va a ayudar a la síntesis de lípidos, que serían las grasas, ¿ok? Por otra parte, tenemos estas otras dos bolitas que regularmente están cerca del retículo endoplásmico rugoso, porque en estas son donde el sitio exacto en donde se realiza la síntesis de proteínas. Pues es aquí en los ribosomas el sitio exacto en donde la información genética se va a transformar en una información que ya se puede expresar, ¿no? Es decir, ya se va a traducir, se va a convertir en una molécula que ya va a tener cierta función, ya va a ir a parar a un lugar de la célula, a algún lugar del cuerpo y va a hacer alguna reacción, ¿vale? Y ya en el centro pues tenemos ni más ni menos que el núcleo con su membrana nuclear, ¿sí?
y adentro de él pues está guardando ese material genético que en su conjunto le podemos decir denominar cromatina. Y también pues existe un nucleolo en donde también están esa parte de ese material genético, ¿vale? Entonces, de manera general, pues aquí tenemos esto. Y pues el espacio este que tienen aquí sobrante, que no lo indica el esquema, pues es el citoplasma, ¿no? En donde ocurren reacciones, en donde se almacenan ciertas sustancias, el agua, los minerales, están aquí en esta parte recorriendo en los procesos metabólicos, ¿no? Aquí a esta célula también le faltó algo que se llama vacuola, que ese es un organelo en donde se hace es como un reservorio, ¿sí? De ciertas sustancias, entre ellas el agua, y que le permiten a la célula pues estar y sobreviviendo o echando manos si tiene algún problema en la adquisición de alguna biomolécula. ¿Ok? Entonces ahorita ya vimos la célula animal, que sería de este lado, ¿sí? Y ya mencionamos varias de estas partes, ¿sí? Como verán, pues estas partes hay algunas que se repiten en la célula vegetal, ¿sí? Y hay algunas que nos faltaron. Dentro de ellas, pues nos faltó la pared celular en el esquema anterior o en el simulador y los cloroplastos. Entonces, la pared celular pues le va a permitir dar esa rigidez a las plantas y los cloroplastos pues le van a permitir a las plantas poder realizar la fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, de hecho, los esquemas de este tipo, o sea, así como dibujitos en 2D, si pueden observar, pues realmente se está tratando de representar lo más realista posible, aunque en una versión un tanto abstracta, pero lo más realista porque, pues si vemos a los animales los asociamos con que tienen movimiento, con que tienen cierto desplazamiento y ciertas actividades y capacidades que las plantas no, ¿ok? Pero entonces por eso aquí en el esquema pues pueden ver que la membrana pues es menos, le da menos rigidez a la célula y le permite hacer ese tipo de cosas, ¿vale? De hecho, ustedes en el esquema del simulador que estábamos ahorita viendo, observaron que tenían ciertas protuberancias ahí la célula, similares como a estas, ¿no? Y que en algunos organismos se muestra que ellos ya pueden desarrollar hasta algo parecido como un flagelo de las bacterias que les permite moverse, que no es propiamente llamado un flagelo, ¿no? Y de este lado, en la célula vegetal, pues pueden estar observando ustedes que la pared celular implica mayor rigidez, ¿no? En el perímetro y eso también lo podríamos empezar a asociar con las plantas, ¿no? Muchas de las plantas, pues si ustedes observan, llegan a formar árboles y pues ese tipo de vida o esa forma de vida, pues sabemos que en ciertas partes del árbol, pues está rígido, ¿no? Entonces, pues ahí como que empezamos a conectar, ¿no? Lo que vemos en micro y lo que vemos macroscópicamente. Entonces, ahorita, por ejemplo, ustedes ya podrían resolver ¿no? De la célula animal, ya podrían decirme cuáles son sus partes, ¿sí? Y sobre todo estoy mostrando estos esquemas porque ya hemos visto que bajo el microscopio no se ven así. Pero algo sí estos esquemas están rescatando. No solamente nos están poniendo así con colorcitos y aclarándonos cuáles son los organelos, sino que también nos están dando cierta idea en de dónde podríamos encontrar regularmente los organelos ubicados cuando estemos observando en el microscopio. Si regresamos a clases presenciales, pues efectivamente algo que tendríamos que estar haciendo pues sería una práctica con el microscopio para estar buscando algunos de estos organelos. Pero vean cómo es la lógica de esta célula que aquí se está esquematizando,
¿sí? De manera abstracta, pero está tratando de reflejar lo más que se puede la realidad. En el centro tenemos el núcleo. En el núcleo está el material genético, que es una información que está funcionando bajo cierto código para que después pueda ser traducida y de esta forma expresada. Ok, entonces aquí está el núcleo, de aquí sale el material genético y va a salir primero al retículo endoplásmico, ¿no? Y va a pasar por esos ribosomas. Ok, entonces vean cómo tiene esa lógica. Los retículos endoplásmicos regularmente los encontramos cerca del núcleo, ¿sí? De hecho, también vieron en el simulador y vemos cómo el retículo endoplásmico está cerca del núcleo. Y si lo tratáramos de ver en una micrografía, eso es lo que estaríamos buscando para más o menos ubicarnos, porque en serio, bajo micrografía es un poco latoso y no es tan claro así como, y tampoco van a tener ustedes etiquetas ahí que les ayuden o cosas así. ¿Sí? Vean también que lo que sería la mitocondria, estamos observando que en el esquema se está rescatando que tiene una doble membrana, una que está alrededor, ¿sí? Y otra que está de manera interna haciendo esas pequeñas, pues esos zigzagueos que uno está observando ahí en la mitocondria, ¿no? Entonces, eso es algo que también pues, se observa en las mitocondrias. Las mitocondrias son uno de los organelos que tienen doble membrana, ¿ok? Y estos se diferencian, por ejemplo, contra el retículo endoplásmico, que nada más es una solita membrana, ¿no? Lo que sería el núcleo, ¿ok? Y contra los ribosomas, ¿no? Los ribosomas de son uno de los organelos que no tiene una membrana. Bueno, entonces las mitocondrias las podemos también comparar contra los ribosomas y estos vamos a ver que los ribosomas son de los organelos no membranosos, es decir, ni siquiera tienen una membrana. Entonces, si bien la mitocondria tiene dos, los ribosomas pues no van a tener. Y por eso mismo, este tipo de organelos, de ribosomas, los vamos a encontrar de hecho también en las bacterias, pero eso ya será más adelante. Ahorita lo que estamos tratando de identificar y de diferenciar pues son en este lo que es la célula animal de la célula vegetal, ¿sí? Como estábamos viendo aquí en estos primeros esquemas. Ahora bien, así ya quedaría la célula animal completa, algo que ya estuvimos viendo ahorita en el simulador. ¿Sí? Entonces, ya varios de estos ya mencionamos, pues, cuál es su función, ¿sí? Y posiblemente en algunos de ellos los volveremos a mencionar más adelante, sobre todo con algún experimento o en algún tema, ¿no? Por ejemplo, cuando estemos hablando del transporte de sustancias, pues el que va a estar implicado de chaleco, pues va a ser la membrana celular, ¿no? Porque esta es la que justo ayuda con el transporte de estas sustancias. Cuando estemos hablando del metabolismo, es decir, de la obtención de energía a través de nuestros alimentos, pues vamos a hablar de la mitocondria, de lo que sería el citoplasma, ¿sí? Y por lo tanto, más bien lo que ahorita tenemos que estar preocupados por aprender es justo ubicar a estos organelos, ya tener una idea así de lo que hacen, pero sobre todo ubicarlos, ¿no? Ahorita ya más o menos les mencioné a grandes rasgos algunas de sus funciones, pero créanme que luego vamos a ir reiterando esas funciones para podernos aprender.